Síganme y yo los haré pescadores de hombres, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Por siempre sea alabado. El Papa Francisco, en una de sus catequesis que da los días miércoles, hablaba de la alegría, del asombro y de la esperanza. De la alegría que debe inundar nuestra vida cristiana, al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas, el que viene a rescatarnos, a concedernos a nosotros la salvación. Y esto nos produce a nosotros una esperanza escatológica de que llegará el momento en que vamos a compartir el amor eterno de Dios nuestro Padre, el que tiene por nosotros desde la creación, desde siempre. Y también el asombro a las cosas de Dios. El Evangelio de hoy nos presenta el pasaje donde Jesús empieza a enseñar y mucha gente se acercaron para escucharle a él. Y él, subiendo en una barca, se aparta un poquito de la orilla para poder enseñar mejor desde la barca. Podríamos nosotros entender la barca como la iglesia, el Señor presente en la barca, también es un motivo de alegría. Y presente en la barca de Simón Pedro, es decir, en la barca donde está
el Papa en la actualidad, el Papa Francisco, Pedro, sucesor de Pedro. Y está por encima del lago, podemos entender el mar, el lago, agua, como lugar de caos, representa el mal, pero Jesús está por encima del mal. Tiene poder sobre los espíritus, como hemos visto en estos días en los evangelios, donde Jesús expulsaba a los demonios. Tiene poder sobre la enfermedad, porque vemos a él sanando a la suegra de Simón Pedro en el día de ayer. Tiene poder sobre la naturaleza, porque también tenemos conocimiento de que él calmó la tempestad en el mar. Hoy nos muestra que está en la barca, pero sobre el agua, por encima del mal. Tiene poder sobre la naturaleza. Desde ahí enseña al pueblo. También hoy sigue enseñándonos a través de la barca, a través de la iglesia, para conducirnos a nosotros hacia la salvación plena. Nos presenta un hecho interesante donde pide a Simón Pedro que pueda navegar mar adentro y que echen las redes. Pedro, que es conocedor de la pesca, que se dedica a pescar, le dice: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. En nuestras vidas nosotros a veces intentamos una y otra vez por ciertos caminos y que no nos dan resultado. Sería bueno que intentemos también tomar el camino de Dios nuestro Padre, el camino de la iglesia, para poder ver si el Señor nos concede o sentimos los milagros que nos concede día tras día. A veces todo se vuelve rutinario, se vuelve como una costumbre, y eso nos produce a nosotros como una especie de anestesia. De eso es así, siempre será así. Pero si le damos oportunidad a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, de aplicar en nuestra vida sus enseñanzas, podemos experimentar algo asombroso. Por eso, el asombro, la capacidad de asombro, debe ser algo fundamental en nuestra vida cristiana. Cuando ya no nos asombra nada de lo que viene de Dios, el nuevo día, un nuevo despertar, la salud, un plato de comida en nuestra mesa, ver a los hijos corriendo por la casa, todo esto son pequeños milagros. Y si esto ya no nos asombra, a veces también podemos enfriarnos con nuestra relación con Dios. Por eso, a veces tenemos que hacerle caso al Señor. Y así como lo hizo Pedro, echar las redes y disfrutar del milagro de Dios. ¿Hacemos también nosotros caso a la voluntad de Dios? ¿Hacemos caso a la voz de la conciencia que nos habla constantemente de lo que está bien y de lo que está mal? El asombro también nos lleva a nosotros a reconocer nuestra fragilidad humana. Al ver el milagro, lo primero que hizo Simón Pedro es caer de rodillas delante del Señor. Cuando nosotros vivimos anestesiados en este mundo, a veces ya no reconocemos también nuestros pecados. Nos hemos acostumbrado en vivir en ella de esa forma. Tantas ideologías, tantas cosas que nos presenta el mundo, que el peligro de caer en la falta de asombro
es el relativismo. Todo es igual. Si me porto bien o me porto mal, no hace diferencia. Todo es igual. Podemos nosotros también caer y llevar una vida cristiana fría, alejada del Señor, reducir nuestras prácticas de vida cristiana en simples prácticas religiosas, en ritos. Y eso no es vivir la vida cristiana. El Señor nos llama a nosotros a amarnos, a ir mar adentro, a arriesgar, a dar nuestra vida por nuestro prójimo. Eso es lo que nos pide el Señor, a que nosotros seamos también pescadores de hombres. Pidamos al Señor que nos conceda a nosotros la capacidad de poder abandonar todo, así como estos primeros discípulos, y ponernos en seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que así podamos nosotros alcanzar la gracia de la vida eterna. Amén.